Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Es la quinta semana de clase con respecto al curso de razonamiento verbal para el grado primero de secundaria. En este caso, pues jóvenes, vamos a aprender qué es la polisemia, qué es un colectivo, profesor, y qué son los gentilicios, ¿no? Entonces, jóvenes, para esta clase tienen que prestar mucha atención porque vamos a tener más que nada algunos conceptitos que ustedes tienen que memorizar y también practicar constantemente. ¿De acuerdo? Así que el día de hoy vamos a hacer polisemia. Sin más preámbulos, vayamos pues a las diapositivas para poder enseñarles la clase y la sesión del día de hoy. Muy bien, pues jóvenes, vayamos, ¿no?, al tema del día de hoy que vendría a ser pues polisemia, colectivos y gentilicio. Entonces vamos a aprender estos tres temas el día de hoy, en qué consiste la polisemia, en qué consisten los colectivos y en qué consiste pues en este caso los gentilicios. Partamos primero por el campo semántico. Ya habíamos hecho, ¿no?, la familia de palabras, qué son las familias de palabras, entonces hay que repasar qué es un campo semántico. Pues la semántica es una rama de la lingüística, jóvenes. ¿Para qué sirve esta rama de la lingüística, profesor? Pues esta rama de la lingüística estudia el significado. ¿El significado de quién? De las palabras. Bien, jóvenes, en, en un campo semántico pues conforman grupos de palabras que comparten significados comunes. A eso vamos a llamar, ¿no?, familias de palabras que van a tener significados comunes, ¿no? Como ya lo habíamos hecho anteriormente. Eso es en un campo semántico, profesor. La semántica es una rama de la lingüística que estudia el significado. ¿De quién? De las palabras. En eso pues consiste la semántica. En un campo semántico, jóvenes van a conforman un grupo de palabras que van a compartir significados, o sea, van a tener significados similares. ¿De jóvenes? A eso llamamos, en este caso, pues, el campo semántico. A ver, por ejemplo, tenemos la palabra fútbol, vóley, básquet y atletismo. ¿Qué tienen en común, profesor, fútbol, vóley, básquet y atletismo? ¿Qué, qué es el significado que comparten todas estas palabras? Pues tanto fútbol, vóley, básquet y atletismo comparten el campo semántico perteneciente a los deportes. A esos jóvenes vamos a llamarle campo semántico. Profesor, los campos semánticos son unidades léxicas de aspectos similares. Claro. Ahora, jóvenes, no hay que equivocarnos que hay algunas palabras que son distintas, pero tienen igual significado. Por ejemplo, profesor, verja, muro y pared. Son palabras totalmente distintas, profesor, pero las tres, tanto verja, muro y pared, van a compartir un significado en común. ¿Qué significado, profesor? Que los tres pues son barreras, ¿no? Tanto verja, muro y pared, ¿no? Son barreras. Entonces, profesor, a eso vamos a llamarle unidades léxicas. Pero, profesor, la polisemia es todo lo contrario, en este caso, pues, jóvenes, a lo que hemos hecho una palabra que tiene, en este caso, un solo significado. La polisemia va a ser, en este caso, profesor, una palabra que va a tener muchos significados, que puede tener distintos significados. A eso también hemos llamado, ¿no?, acepciones, ¿ya? Que tiene distintos acepciones, profesor. En este caso, pues jóvenes, esa es la polisemia. Entonces, no hay que olvidarnos. A ver, ¿qué más, profesor? Entonces, repasemos un poquito de qué trataría la polisemia. Pues la polisemia son palabras de dos a más significados. O sea, profesor, una polisemia va a ser una palabra que va a tener muchos significados. Sí, a eso le dicen polisemia. Poli viene pues de varios, ¿no? Y semas viene pues de significado, ¿ya, jóvenes? Y uniendo polisemas significa palabras de muchos significados, ¿ya, jóvenes? Entonces, la polisemia, profesor, van a ser palabras de dos a más significados. Por ejemplo, profesor, yo tengo, ¿no?, la palabra luna y luna. Luna puede ser, profesor, de astro, y la otra luna, profesor, puede ser, pues, en este caso, una luna de carro, ¿no? Ahí está, luna y luna. Profesor, ¿es una palabra que tiene distintos significados o no? Sí, tiene dos significados, profesor, en este caso. Por ejemplo, profesor,
tengo la palabra acá, banco. Banco, profesor, puede significar pues un lugar donde depositan mucho dinero, banco, ¿no? Donde guardan dinero, donde se depositan dinero. Y banco también, profesor, puede ser pues un objeto hecho de madera para poder sentarse, ¿no? Para poder descansar. A eso también estaríamos llamando como banco. Entonces, profesor, la polisemia en este caso va a ser palabras, ya, va a ser una palabra que puede tener dos a más significados. Entonces, profesor, banco tiene dos significados, ¿no? Depósito, en este caso, de dinero. Y también, profesor, banco significa pues un asiento para poder descansar, banco. Sin embargo, también banco no tiene otro significado, un tercer significado. ¿Y cuál sería esta? Pues, profesor, banco también se le dice a un conjunto de peces, ¿ya? Entonces, profesor, banco. Entonces, ahí también vamos a ver, ¿no? En colectivos, ¿ya, jóvenes? Ahora, profesor, carta. La palabra carta puede tener dos significados, claro. La primera carta, pues, vendría a ser, ¿no? Un juego, ¿no? Un naipes, carta para poder entretenerse. Y la otra carta, pues, que tiene un fin de comunicación o dar a comunicar algo, ¿no? Una carta. Entonces, profesor, ¿tiene otro significado? Sí, pues, jóvenes, ¿no? Una polisemia va a ser, como vuelvo a repetir, una palabra que tiene dos a más significados, ¿ya? Entonces, a eso, pues, jóvenes, vamos a llamar polisemia. Entonces, profesor, algunos ejemplitos más, ¿no? Para que quede claro sobre este tema que es respecto a polisemia. Por ejemplo, profesor, tengo la palabra luna, ¿no? Entonces, profesor, cuando hablamos de la palabra, en este caso, luna, puede tener dos significados. Por ejemplo, luna, que es un astro, profesor, ¿no? O un satélite, ¿ya? Luna. Y también, profesor, la otra luna, ¿en qué sería? ¿Qué sería la otra luna? La otra luna, profesor, sería pues la luna, no en este caso la luna de Gar. Ahí está, profesor. Entonces, ¿no? Jóvenes, ahí está, luna y luna. Luna de un satélite, profesor, y luna también pues de la luna del carro, ¿no? Lo que está marcando con el puntito rojo, ahí está, todo lo que estoy marcando con el puntito rojo, ¿no? Luna del carro. Entonces, profesor, una polisemia va a tener dos significados, significado uno y significado 2. Entonces, a esta le conocemos como acepciones, ¿no? Cuando una palabra tiene más significados, le llamamos acepciones. Acepción uno, acepción 2. O significado uno, significado 2. Entonces, profesor, ahí está pues la palabra luna. Va a ser una polisemia. Poli de varias, semas de significados. Otro ejemplito más, profesor, para ya entender que es una polisemia. Por ejemplo, batería. Ahora, ¿qué se les viene a la mente, jóvenes, cuando digo la palabra batería? Profesor, puede tener dos significados la palabra batería, hasta tres significados, ¿no? Puede tener. Por ejemplo, profesor, la primera batería puede ser pues instrumento musical, batería, ¿no? En este caso de percusión, batería. Y profesor, puede tener otro segundo significado, sí. ¿No? Puede ser, profesor, en este caso pues energizador de un automóvil, en este caso con elementos químicos, ¿no? Batería, para que el carro pueda avanzar y tener energía suficiente, ¿no? Esta persona, batería. Batería de un automóvil y batería de un instrumento musical. Entonces, profesor, a eso le llamamos polisemia. La palabra, en este caso batería, va a tener dos significados. Significado uno y significado 2. Ahí está, profesor. Batería instrumento de percusión y también batería, pues uso para energía de un automóvil, ¿no? Entonces, electroquímico, ¿no? Entonces, profesor, tenemos dos acepciones, entonces a eso le llamamos pues polisemia. Una palabra, jóvenes, que va a tener dos a más significados. Por ejemplo, significado uno, significado 2. A eso, jóvenes, llamamos polisemia. No se confundan, por favor. Vuelvo a repetir. ¿Qué es una polisemia, profesor? Pues la polisemia, jóvenes, son palabras que tienen dos a más significados. ¿Ya? Entonces, a ver, profesor, otros ejemplitos de polisemia.
¿Cuál vendría a ser? A ver, les dejo pensando a ustedes, ¿no? Un minutito. Su profesor, ¿qué palabras en polisemia podemos encontrar? Entonces, a ver, imagínense ustedes qué palabras polisémicas hay. Por ejemplo, profesor, tenemos en este caso planta, ¿no? Anteriormente les había explicado. Planta, profesor, ¿tiene dos a más significados? Sí, pues jóvenes, puede tener dos a más significados. Por ejemplo, planta, profesor, un vegetal, no planta. Y planta también, en este caso, pues puede ser la planta de los pies o la planta del zapato. Pero también planta, jóvenes, puede significar, ¿no? Una empresa o una industria. Planta industrial. Entonces, ¿tiene doble significado? ¿Tiene más de dos significados? Sí, tiene más de dos significados. ¿Qué más? Eh, por ejemplo, la palabra estrella, profesor. ¿Puede ser? ¿Tiene más de dos significados? Sí, puede ser. Estrella puede ser un astro, ¿no? Estrella. Y también estrella pues puede ser una persona famosa, ¿no? Estrella. Ahí está, tiene más de dos significados. A ver, otrito. Por ejemplo, puedo decir sirena. Sirena pues puede ser un ser mitológico, ¿no? Que habita en las aguas. Sirena con mitad cuerpo de pez y de la cintura para arriba cuerpo humano. ¿No? Ahí está sirena. Y la otra sirena, profesor, puede ser pues las sirenas que van en las ambulancias o que tienen los policías para hacer sonar, ¿no? Y que transmiten luces. A eso también se le dice sirena. Ahí está. Entonces, a eso, jóvenes, le llamamos, en este caso también, pues, polisemia. ¿Ya? Ahora, profesor, a ver, otras palabritas que contengan polisemia, profesor, vela y vela, ¿no? Vela, profesor, puede ser, pues, en este caso, profesor, vela puede ser un objeto construido de cera que sirve para alumbrar, vela. Y vela también por eso puede ser pues objeto que sirve pues para llevar el curso en un barco, vela, ¿no? O vela de un barco. Ahí está. Entonces, vela, ¿tiene dos significados? Sí, profesor, tiene dos significados. A esos jóvenes le vamos a llamar, en todo caso, pues polisemia, que tiene, es una palabra que tiene más de dos significados. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué más? A ver, otro ejemplito más que ustedes me pueden dar. Otro ejemplito más. Profesor, otro ejemplito más que podemos dar, por ejemplo, es armar, ¿no? Profesor, puede ser pues ensamblar o construir algo. Voy a armar mi Lego, ahí está. Pero armar también, profesor, sería pues conseguir armas, ¿no? Ahí está, armar. Profesor, bajo. Bajo puede ser un instrumento musical de cuerdas, bajo. Pero también bajo es un adjetivo que le podemos dar a una persona. Él es bajo de estatura, ¿no? Entonces ahí está, profesor, bajo. Profesor, ¿qué más? A ver, ¿qué otros ejemplos más podemos tener, profesor? Entonces, jóvenes, a ver, otros ejemplitos más que ustedes pueden tener. También, pues, podrías decir en este caso, ¿no? Como ya hemos dicho, banco, banco, o botín y botín, ¿no? Botín, profesor, puede ser, pues, de botas, ¿no? Largo, profesor, botín. Y botín también puede ser, profesor, algo que puede ser algo una recompensa, ¿no? Botín, ¿no? Ahí está, profesor, botín, más o menos usado por los piratas. Yo cogí ese botín o ese botín es mío, ¿no? Como una recompensa, un tesoro. Y botín también viene de botas, pues, ¿no? Profesor, eh, gemelos. Entonces, gemelos puede ser, profesor, dos personas, ¿no? Idénticas o similares, podemos decir, ¿no? Gemelos. Pero también, profesor, gemelos, podemos decir, ¿no? A los pies. Los pies son gemelos, tiene gemelos, ¿no? Entonces, profesor, ahí está. La polisemia se escriben igual y tienen varios significados. Por ejemplo, hoja, hoja de un cuaderno, profesor, y hoja, ¿no? De una planta, de un vegetal. A esos jóvenes llamamos polisemia.
polisemia. Espero pues que haya quedado claro ya con respecto a polisemia. ¿Qué más? A ver, ¿qué tema más vamos a hacer el día de hoy, profesor? Pues vamos a hacer, ¿no? Los colectivos. ¿Y qué son colectivos? Son palabras o conjunto de palabras, ¿no? Que están, profesor, eh, ¿no? Que estas, profesor, incluyen, ¿ya? A objetos, individuos o especie, ¿ya? De manera plural. Profesor, cuando hablamos de colectivo estamos hablando de un conjunto, pues jóvenes, de palabras. Por ejemplo, profesor, pez, yo no voy a decir peces, o perro, yo no voy a decir perros. Va a tener otra forma de poder llamarlos a un conjunto de perros, a un conjunto de peces. Por ejemplo, a los peces le vamos a llamar banco, grupo o conjunto de peces, banco. Y a un conjunto de perros o a un grupo de perros, pues ¿cómo le llamamos? Jauría. A esos jóvenes vamos a llamar colectivos, ¿ya? Pues colectivos, profesor, no solamente tienen un sentido gramatical en una familia gramatical o en un mismo sentido gramatical. Por ejemplo, cuando yo digo, profesor, perro, perros, ahí está, colectivos. No, a eso no decimos colectivos, jóvenes, no son objetos, individuos o especies de manera plural, inmersos, no constituidos de manera plural. Son conjuntos de palabras, ¿no? Que expresan, ¿no? Un colectivo de algo. Es una palabra que expresa un colectivo, en este caso, de algo. Entonces, a eso llamamos jóvenes colectivo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el colectivo de oveja, rebaño, conjunto de ovejas. Conjunto de pájaros, bandada. Conjunto de islas, profesor, archipiélago. Conjunto de libros, biblioteca. Conjunto de dientes, dentadura. Conjunto de árboles, arboleda. Conjunto de abeja, profesor, enjambre. Conjunto de soldados, ejército. Conjunto de personas, gente. Conjunto de perros, jauría. Entonces, a esos jóvenes le vamos a llamar, pues, los colectivos. Profesor, hagamos algunos ejercicios. Por ejemplo, tenemos buey. Conjunto de buey no va a ser bueyes, pues, sino va a ser boyada. Conjunto de perro no va a ser perros, sino va a ser jauría. Conjunto de pez, peces, profesor, no, a eso le decimos banco. Conjunto de vestidos, profesor, ajuar. Profesor, conjunto de pollo, pollos, no, pollada. Conjunto de huevo, profesor, huevos, no, a eso se dice ovada. Conjunto de isla, archipiélago. Conjunto de rosas, profesor, rosedal. Conjunto, en este caso, de vegetal, flora. Ahora, jóvenes, no solamente nos van a dar conjunto, pues, de animales o conjuntos de plantas, ¿no? También nos dan conjuntos de objetos y conjuntos de personas, ¿ya? A eso le llamamos también colectivos. Por ejemplo, profesor, conjunto de poetas, ¿no? Parnaso, se dice, ¿no? Un grupo de poeta o un conjunto de poetas se le dice Parnaso. Ahora, profesor, conjunto de obispos, ¿cómo se le menciona? Concilio. ¿Ya, jóvenes? Un conjunto de obispos se le va a decir pues que es concilio. Y conjunto de cardenal, cónclave. ¿Ya, jóvenes? No se equivoquen aquí. Conjunto de obispos, concilio. Conjunto de cardenales, cónclave. ¿Ya, jóvenes? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de colectivos. ¿Ya? Entonces, no hay que equivocarse. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué más? Profesor, conjunto de ministros, gabinete. Conjunto de docentes, magisterio. Profesor, conjunto de actor, elenco. Conjunto de avión, flota. Y conjunto de color, profesor, puede ser también gama. A esos jóvenes pues vamos a llamarle colectivos. ¿Ya? Entonces, profesor, colectivos, vuelvo a repetir, va a ser un conjunto, ¿no? En este caso, pues un conjunto, profesor, de cosas, personas, animales o en este caso, pues de especies, ya sea también, profesor, animales, personas, objetos, ¿no? Vegetales, cualquier cosa, profesor, que tengan, ¿no? Un colectivo o un conjunto. Entonces, profesor, no se va a poner solamente ese para mencionar que es conjunto o colectivo o que es de manera plural, sino este también va a tener una otra forma de llamar, ¿no? Por el colectivo. Por ejemplo, profesor, tengo pez, no lo voy a llamar peces, sino, ¿cómo le llamo? Banco, profesor, conjunto de
peces. Entonces tenemos, jóvenes, que acostumbrarnos pues a mencionar de esa manera. ¿Ya? Entonces, a eso le decimos pues en todo caso colectivo. ¿Qué más vamos a tener, profesor? El gentilicio. ¿Y qué vendría a ser el gentilicio? Los gentilicios son nombres propios de sustantivos y adjetivos, ¿no? Más que nada están adheridos o están complementados en los sustantivos y los adjetivos, que designan procedencia geográfica de un lugar. Ese es gentilicio. Profesor, un gentilicio, jóvenes, va a dar procedencia de dónde eres, de dónde vienes o de dónde has nacido, ¿ya? Procedencia geográfica de un lugar. Profesor, si uno nace en Perú, un gentilicio pues sería peruano, persona nacida en Perú, o argentino, persona nacida en Argentina. Entonces, a esos jóvenes vamos a llamarle gentilicios, son nombres propios, tanto sustantivos o adjetivos que designan procedencia geográfica. Entonces, profesor, a eso no hay que equivocarnos, ¿no? A eso, profesor, vamos a llamarle, en todo caso, gentilicios. Por ejemplo, no solamente son procedencias geográficas de los humanos, sino también va a dar procedencia geográfica de los no humanos. ¿Ya, jóvenes? Vamos a ver pues más adelante en qué consiste eso. Entonces, colectivo, profesor, es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de una palabra en común. Por ejemplo, perro, jauría. Entonces, jauría es un conjunto de perros. ¿Ya, jóvenes? Y gentilicios son nombres propios, ¿no? De una procedencia, que designan una procedencia geográfica. ¿Ya, jóvenes? En todo caso, profesor, por ejemplo, puedo decir argentino, brasileño, japonés, español, chileno, ruso, turco, mexicano. Entonces, profesor, a eso pues llamamos gentilicio. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Por ejemplo, profesor, el que vive en Londres, ¿cómo se le dice? Londrino, londrureño. Entonces, viene de londinense. Londres, como ustedes saben, es capital de Inglaterra, ¿no? Entonces, profesor, persona que vive en Inglaterra, se le vive en Londres, en todo caso, pues se le dice londinense. Ahora, profesor, ¿dónde queda La Paz? Pues La Paz queda en Bolivia, ¿no? Entonces, profesor, ¿y los que viven en La Paz, cómo se le dice? ¿Lapadinense? ¿Lapadino? Paseño se le dice, y a jóvenes los que viven en La Paz se le dice paseño. Ahora, Madrid, profesor, es capital de España. Ahí está. Entonces, ¿cuál será, profesor, su gentilicio? Al Madrid, o al que vive en Madrid, se le dice madrileño. Y Bruselas, profesor, se le dice bruselense. ¿Ya, jóvenes? Ahora, Mónaco, profesor, ¿dónde queda esa ciudad? Pues Mónaco queda en Francia, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo se dice las personas encargadas o personas que viven en Mónaco? Monagasco, ¿ya? Ahí está. Asunción, profesor, ¿dónde queda? Asunción, pues queda en Paraguay, en este caso. Entonces, profesor, Asunción es asunceno. El que vive en Asunción, asunceno. El que vive en París, París queda en Francia, capital de Francia, profesor, parisino, en este caso, ¿no? Y Singapur, profesor, singapurense. Berlín, ¿dónde queda Berlín? Berlín, pues en este caso queda en Alemania. ¿Y cómo se le dice a las personas que viven en Berlín? Berlinés. Ahí está. Profesor, ¿y los que viven en Haití? Haitiano. Y Chipre, chipriota. Ahí está. Letonia, profesor, letoniés. Letoniense. Letolidreño. Letonio. ¿De jóvenes? Y de Dinamarca, dinamarqueño, dinamarquense, dinamarcos, dinamargasco. Entonces, profesor, los que viven en Dinamarca, jóvenes, se les dice danés. Y los de Surinam, surinamés. Los de Belice, beliceño. Ahora, profesor, los que viven en Egipto, pues lo que viven en Egipto se dice egipcio. Y profesor, gentilicio de los que viven en Brasil, porque hemos dicho que gentilicios son, profesor, me dan mención a una persona que vive en un lugar o geográfico. Entonces, de Brasil sería pues brasileño. Y de Libia sería libio, por ejemplo, ¿no? A esos jóvenes vamos a llamar gentilicio. Entonces, hemos hecho hoy polisemia, colectivos y gentilicio.
Polisemia, pues, como modo de repaso, poli, muchos o varios, sema, significados. Es una palabra que tiene muchos significados. Profesor, y colectivo es un conjunto, ¿no? De objetos, personas o, profesor, en este caso, todo bien sujeto o objetos, o todo bien material, ¿no? En este caso. Entonces, a eso sería colectivo, un conjunto, profesor. Y, profesor, gentilicio pues es el nombre, sustantivo o adjetivo que se le da a una persona que procede de un cierto lugar. Por ejemplo, Perú, ¿no? El que procede de Perú se dice peruano. Y yo procedo de Ayacucho, profesor, ayacuchano, ¿no? A esos jóvenes le vamos a llamar, pues, gentilicio. Bueno, ha sido la clase por el día de hoy. Espero que hayan entendido un poco sobre polisemia, en este caso también gentilicio, y en este caso también, pues, de colectivo. Que tengan un buen día y nos veremos en la plataforma Zoom.